Dicen que el bosque tiene una forma muy particular de observarte, acompañado de un silencio pesado que se clava entre los huesos y te hace sentir que no estás solo. En el verano de 1924, 5 mineros endurecidos por los años, por las montañas, el trabajo y el humo de tabaco barato que compartían junto al fuego cada noche, subieron en busca de oro al monte St. Helens, en el estado de Washington. Se hacían llamar The Marion Smith Group, pero lo que encontraron no fue oro. Cámaras Illuminatis, buenos días, tardes o noches en el momento que nos estés escuchando. Mi nombre es el señor Gorrito de Aluminio y les traemos el especial de Día de Muertos. Ya saben que por lo regular siempre estoy acompañado y el día de hoy no es la excepción. Tenemos ya a alguien de casa, alguien que ya ha estado varias veces, aunque creo, según yo, es el primer especial que tiene con nosotros. No había hecho especiales de Día de Muertos. Desde el fabuloso barrio cultural de Ecatepec. Pueblo mágico de Ecatepec, que dicen que la manera en que hicieron las letras de Ecatepec fue robándose letras de otros estados, ¿no? Es el meme. Eso dicen, no se ha comprobado nada. Que somos inocentes hasta comprobar lo contrario. Pues hay fotos. A mí que me enseñen video. Jackie Rosé. Hola de nuevo, y sí, es mi primer especial de Día de Muertos. Sí, el año pasado estuvo la Manix, que es hermana de Jackie Rosette. Nos acompañó aquí y este año le tocó a ella. No eres de las que les gusta mucho acampar, ¿verdad? Sí, no tengo mucha práctica en eso, solo lo he hecho una vez en la vida. ¿Y te gusta o no te gustó o qué? Pues mira, ya tiene muchísimos años de eso. Esa vez sí me gustó, pero pues no sé, ahora ya con eso de que me duele la rodilla y demás. Pero pues digamos que auméntale el sentirte observada en el bosque y escuchar ruidos todo el día. Todo el día no tengo problema, la noche sería lo feo. La historia de hoy tratamos de dedicarle estos especiales de Día de Muertos y de Halloween a los críptidos. No sé si alguno de los camaradas que nos escuchan no tenga idea de lo que es un críptido. ¿Tú tienes idea de lo que es un críptido? Sí, aunque no sé cómo explicarlo muy bien, pero según yo son seres sobrenaturales, pero no tienen que ver con fantasmas ni nada de eso, sino más bien son como seres bonitos. No necesariamente no seres, son animales que no están descubiertos de alguna manera por la ciencia, que se cree que existen, pero no hay manera de comprobar que existen, pero son animales, son críptidos. Ok, bueno, yo solo ubico al Bigfoot, a Mothman, no sé, creo que ya. Te falta uno representante de México. México. Ah, caray. En los 90s. ¿Me chupacabras? Exactamente, claro, es un críptido. Ah, mira. Nessie es otro. Ok. Y pues hay un buen de la cultura, ya los hemos platicado aquí en el 10º informe, en alguno de los especiales. De hecho, hasta hicimos una recopilación de varios aquí, de los que hay aquí en México. Ahí vayan y échenle un ojito para que vean de qué estamos hablando. Entonces, en general, un críptido es algo que no se ha podido descubrir por la ciencia. Por ejemplo, en algún momento, bueno, es que no me llega la idea alguno que se creía extinto y apareció de nuevo, o que creían que existía, pero no se había tomado como algún tipo de prueba para saber que existía. No sé si entra en la categoría de críptido, pero los manatís, me parece que es en el libro del amor en los tiempos del cólera, dicen que los confundían con sirenas por la forma en que se posaban en las costas a lo largo del recorrido que hacían los marinos, y que confundían pues a estos animalitos con sirenas, estas criaturas míticas. No sé si entra en esa categoría. La sirena no estoy muy seguro si entra como críptido, Micha y Micha, ¿no? Sí, como ser mitológico, animal. Sí. No estoy muy seguro ahorita no tengo la idea de algún críptido que se creía que existía y haya pruebas de que existió. Sí hay, pero ahorita no me llega ninguno a la cabeza. Si me acuerdo y puedo, les dejo aquí en el video para que vean cuáles son.
Bienvenidos al 10º informe. Las montañas del suroeste de Washington siempre fueron territorio salvaje, pero aquella semana el bosque se sentía diferente, como si algo enorme se moviera entre los pinos, esperando, acechando nada más. Durante los primeros días todo parecía normal, jornadas largas, fuerte sol y la tierra prometía oro. Cada mañana bajaban al arroyo, revisaban la batea y seguían su rutina. El grupo del que estábamos hablando al principio de la historia en el intro, ¿no? Los de Merriam Smith Group, que era un grupo de 5 mineros que se dedicaban a buscar oro en los ríos, que era algo como muy común. De hecho, en el especial que vamos a grabar con Tatalaca, es una historia donde también el compa que está ahí también se dedica a buscar oro en los ríos, que era como un oficio muy común en esa época, en los 20s. Hace 100 añitos nada más. Uh-huh. Y era como muy común este pedo de buscar oro en el río. Digo, todavía siguen haciéndolo, ¿no? Pero pues en esa época fue lo de la fiebre del oro y toda esa onda. Cuando lo mencionaste me vino a la mente la canción de Yellow River. No sé cuál es. ¿No la conoces? Creo que no. Ah, es que no sé de quién es. Ay, no me acuerdo. Ok. Entonces, pues, este grupo de 5 mineros se dedicaba a eso, ¿no? Se dedicaban a buscar diferentes vetas en diferentes partes de Estados Unidos, ¿no? Entonces, como estaban mucho tiempo en esa zona, construyeron un pequeño refugio para poder pasar las noches cuando no estuvieran trabajando. Pero, cuando caía la noche, se podían escuchar ruidos que venían del bosque. Ruidos que salían de la normalidad, ¿no? Que la normalidad es como escuchar los grillos, uno que otro ahí animal que anda haciendo su sonido característico, las aves, los búhos, no sé. O sea, eso es como que lo que yo entiendo por normalidad. Una lechuza o algo así. Exacto, y como que estos ruidos salían de esa normalidad del bosque. Pero una de esas tardes, Hank regresó al campamento, pero no regresó normal, regresó pálido el campamento. Blanco. Y cuando pues todos lo interrogaron que qué había pasado, que por qué venía así de asustado el güey, él les dijo que había visto algo que se movió entre los árboles, pero que no era un animal, que más bien era una figura muy alta, más que cualquier hombre. Estamos hablando como de unos 2 metros, 2.5, 3 metros. Digo, Shaquille O'Neal creo que mide 2.10 y ya es enorme. 2.15 creo mide Shaquille, no estoy muy seguro cuánto mide Shaquille O'Neal, pero es un monstruo ese cabrón, o sea, está muy enorme. Hay fotos donde sale y el güey se pone al lado de gente y es enorme el cabrón, ¿no? Y las manos y todo es enorme. Entonces, este güey ha de haber medido más que Shaquille O'Neal todavía. Vaya, como una casa de 2 pisos. No tanto, esos ya son más de 3 metros. No, yo le calculo como entre 2.5 y 3 metros se refería a este güey. Ok. Más o menos. Decía que estaba cubierta de pelo oscuro. Uh-huh. Y que lo que más se le hizo extraño es que caminaba de manera erguida, como una persona. Era bípedo el cabrón. Pero sus pasos eran muy torpes y aparte eran muy pesados. Y en algún momento empezó a golpear los troncos como si enviara señales, como advirtiéndoles que ese era su territorio. No sé, o sea, eso es lo que ellos entendieron, ¿no? Que esos ruidos eran como para decirles, oye, pues, ¿qué haces aquí, no? ¿Por qué estás en mi territorio, cabrón? Eso es lo que estos güeyes entendían por los sonidos que estaba haciendo esta criatura. Entonces ya cuando les contó esto a todos sus compañeros, pues ya sabes, ¿no? Lo primero que salieron fueron las risas. ¿Cómo crees? Sí, le decían, nada, debe haber sido un oso, cabrón. Nada, debe haber sido un oso, no es pendejo. Un oso, pero estaba muy feo, por eso no, por eso no lo reconociste. Un oso sarnoso. Sí. Y en algún momento, y otros le decían, no, quizá eran otros buscadores intentando asustarte, que era como muy común en esa época, tratar de asustar a las personas para que no estuvieran donde se creía que estaban las vetas de oro, ¿no? Sí, pues tiene sentido como para tomar ventaja. Sí, la competencia, ¿no? Al final del día es competencia entre buscadores. Y todo era risa y burlas hacia el Hank, hasta que
esa noche, o sea, él llegó como a la hora que llegaban ellos, entre la tarde, noche, que todavía hay como un poquito de luz, pero él lo vio en ese momento, como cuando ya está el crepúsculo. En ese momento él se dio cuenta de este animal. Y en la noche, cuando todos se seguían burlando de él, por lo que había visto según, empezaron a sonar los golpes. Los golpes que él describía como que era lo que hacía que sintiera que los estaba corriendo del lugar. Ok. Aparecieron esa noche. Bueno, ¿se podía tomar también como la competencia? No, porque ahí ya se dieron cuenta que ya era algo que salía era lo que decíamos, que salía de la normalidad, que no era algo que a lo mejor estuvieran haciendo estos cabrones, se escuchaba diferente. Me imagino que por el tamaño del animal se debe de escuchado muy fuerte. La fuerza del animal, me imagino que era por lo que decían que no se escuchaba como si los estuvieran quisiendo asustar, más bien como si los quisieran correr y era una sola cosa lo que los quería correr. Ok. Entonces esta noche empezaron, la noche que llegó Hank todo asustado, ese día empezaron los ruidos. Y cada noche que pasaba, parecía que el ruido sonaba más cerca de ellos. ¿Y solo se escuchaba en la noche? Ajá, solo en la noche escuchaban ese ruido. Crepúsculo, noche, me imagino que debe haber sido cuando lo escuchaban. Un crujido de ramas justo detrás de la cabaña, luego otro más cerca. O sea, los ruidos que ellos escuchaban a lo lejos cada vez se iban acercándose a donde ellos estaban. O sea, no los veían, pero escuchaban cada vez más cerca los ruidos. Y que eso ha de ser así totalmente de temor, ¿no? Sí, pues imagínate. Y no sé, por ejemplo, no sé los camaradas si han ido a acampar o algo así. El hecho de estar en un lugar donde no hay nada y solo estás tú y tienes una fogata para ver alrededor y empiezas a escuchar ruidos, es así como que, ¡a la verga! ¿Qué es eso? Aunque sea un animal, te saca de pedo. Siempre. Sí, pues pasa, ¿no? Aunque ni siquiera, bueno, aunque no estés acampando. Claro, en tu casa a lo mejor, ¿no? Ajá, y de repente se oye ruidos como de, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó? Sí, me imagino que debe ser así, algo a lo que ellos estaban sintiendo, pero al doble porque pues no tienes nada que te cubra, pero en tu casa por lo menos tienes paredes que a lo mejor dices, una puerta que puedo cerrar y a lo mejor pues no me pasa nada, ¿no? Pero estos cabrones, ¿qué cerraban? ¿Su cortina o qué cerraban? Está cabrón. Aparte de que escuchaban los pasos, también dice que podían escuchar respiraciones muy fuertes. Cerca, así a unos metros afuera de la puerta, yo creo escuchaban la respiración. No manches. Ajá. Fred Beck tomó su linterna, que era otro de los buscadores, y apuntó hacia la oscuridad. Por un segundo juró ver un par de ojos brillantes desde detrás de un árbol. Altos, muy altos los ojos. O sea, no estaban a la altura de un animal, de una persona, estaban mucho más arriba de estatura. Eso quiere decir que pertenecían a algo muy alto esos ojos. Ajá, y aparte pues correspondían a lo que les había dicho el otro, ¿no? Que llegó primero con el chisme. Ajá, el que llegó todo asustado. Uh-huh. Después de esto, cuando vio los ojos, pues se metió a decirles, ¿no? Acabo de ver algo, está muy cabrón, ¿no? Lo que vi, o sea, es un güey muy alto, es algo muy alto. Y de pronto, una piedra golpeó la pared de la cabaña. No manches. Y luego otra, o sea, los empezaron a apedrear el rancho. que cuando leí esto me recordó mucho al especial del año pasado que grabamos de los marcianos. De los goblins de Hopkinsville, que también les empezaron a apedrear el rancho a la familia, algo así, pero estos güeyes me imagino más descomunal, o sea, no piedritas, sino ya eran piedras más grandes, me imagino. Sí, pues que correspondieran con el animal, ¿no? Sí, el tamaño del animal. Ajá. Esa noche, pues como te puedes imaginar, como se pueden imaginar, camaradas, nadie durmió. Solo esperando a ver qué sucedía, si iban a entrar, si los iban a atacar, no sabían, ¿no? Qué incertidumbre, ¿no? Toda la noche estar ahí apedreándote, bueno, que te estén apedreando, si de por sí, o sea, como que algo. La apedreada no duró toda la noche, o sea, nada más fue así como un momento de que les apedrearon el rancho, tal vez unos 20, 15 minutos, y después de eso seguían escuchando los ruidos, o sea, no los apedrearon, pero seguían escuchando los ruidos de que había algo afuera como rondándolos. Ok, o sea, solo los estabas echando. Ajá, sí, no les estaba haciendo nada, y yo creo que las piedras fue como para amedrentarlos, ¿no? Para que les diera miedo. Fue advertencia. Sí. De aquí, ñero. Ándale, saque de aquí, niñero. Ya cuando había amanecido, ya cuando estaba saliendo los primeros rayos del sol,
decidieron salir a revisar, pues qué pedo, ¿no? O sea, que había estado toda la noche chingándolos, ¿no? Acechándolos. Y fue entonces cuando las risas que pudieron todavía existir, porque a lo mejor yo creo que era como lo que decías, ¿no? A lo mejor dijeron, híjole, o te haces a la idea de, ay, ojalá que sean estos güeyes los otros buscadores, ¿no? Otro grupo de buscadores que nos quiera asustar. Uh-huh. Pero cuando salieron y las risas se detuvieron, porque en el barro, alrededor del campamento, había huellas enormes, demasiado grandes para ser humanas. Me imagino que, o sea, una huella por ejemplo, los gringos en Estados Unidos son pies muy grandes. De hecho, yo soy del 9, soy del 29. Okay. Y yo soy de los más pequeños en Estados Unidos en cuanto a tamaño de pies. El otro día enseñaron y regreso a Shaquille O'Neal, porque Shaquille O'Neal es enorme, ¿no? Uh-huh. Hay otro güey que es chino también, que ahorita no me acuerdo cómo se llama, por eso no lo estoy nombrando. Pero ese güey todavía es más enorme que Shaquille O'Neal. Y ves los tenis y dices, no mames, qué pedo. Entonces cuando ves el tenis de Shaquille O'Neal, dices, esta madre era pequeña a comparación de lo que esos güeyes vieron en el bosque. Ah, su madre. Ajá. De hecho, hay una... no puedo confirmarla al 100% o si queda como una leyenda nada más, de que en algún momento Shaquille O'Neal fue al zoológico o por alguna razón estaba cerca de gorilas. Los gorilas pues son grandes, ¿no? No llegan a ser tan enormes como lo que estamos hablando ahorita, pero son grandes, ¿no? Sí. Y dijeron que en el momento que Shaquille O'Neal lo vieron entrar, o sea que lo vieron enfrente de ellos, se empezaron a poner bien agresivos, porque pensaban que este güey era un gorila enorme y que tenían que defender su territorio. ¡Qué loco! Pero bueno, es como algo muy de este tipo de animales, ¿no? Lo más cercano al humano. Cuando lo vieron, pues lo primero que intentaron hacer es defender su territorio, ¿no? Porque para ellos era yo creo que un orangután, algo muy grande que acechaba el territorio. A lo mejor estos güeyes no eran muy grandes, pero de alguna manera se sintieron que estaba acechando su territorio. Por eso tuvieron que defenderlo. Y pues ya eran agresivos, ¿no? Porque ya han amenazado. Sí, exacto. Decían que las huellas eran demasiado redondeadas, que no eran por eso decían que no eran como las de un humano. Medían casi 45 centímetros de largo. Ay, no manches, casi lo que mide un bebé recién nacido. Ajá. Demasiado grande para un hombre. Aquí si puedo, si encuentro el dato, les voy a dejar cuánto mide un pie de un basquetbolista. Por muy alto, en este caso vamos a dejarlo con Shaquille, ¿no? Que Shaquille es de los que creo que es más grandes. A ver si me encuentro el dato de cuánto mide el pie de Shaquille O'Neal y vemos qué diferencia hay con los 45 centímetros de largo, ¿no? Decían que era demasiado grande para ser un hombre y las huellas eran demasiado limpias para ser de un oso, aparte que pues no tenía garras, me imagino. Y las de un oso pues se ven diferentes a las de un orangután, a las de un simio, no son muy parecidas. Sí, no. De hecho se acercan, bueno, no sé, yo las veo como un poquito más similares como las de los gatos, ¿no? Ajá. Sí, más cercano. Los hombres se miraron sin decir palabra. Sabían que algo los estaba siguiendo. Bueno, no siguiendo, que cuando bajaban a trabajar los seguía y cuando subían a descansar los seguía. Entonces se sentían como acorralados los güeyes, pero es más importante siempre el oro, ¿no? Obviamente. No manches, bien stalker el homínido, ¿eh? El homínido. Los estaba acosando. Durante el día siguiente intentaron ignorarlo, pero al caer la noche el bosque volvió a moverse, o sea, volvió a hacer escándalo para ellos. Y les dijo, a mí no me van a ignorar. Ajá. Y dentro de este movimiento, dentro de estos ruidos, llegó un momento en que se hizo silencio completamente. No se escuchaba nada en el bosque. Lo único que a lo mejor que podías escuchar era el crepitar de las llamas del fuego de la fogata de los compas. Fred Beck, que fue el que dijo que había escuchado lo de las pedradas, estaba despierto, mirando al techo de la cabaña. El resto dormía, o por lo menos parecían intentarlo, ¿no? Cuando fue, que me imagino mucho, no sé si llegaste a ver esa película de 13 guerreros, de Antonio Banderas, que según es un güey de Medio Oriente que se va a vivir con los vikingos. Ay, no. Y que lo mandan a una misión y en la misión están en la cabaña todos dormidos, ahí por los camaradas que ya la vieron, y de repente se ve que, o sea, están esperando a que los ataquen, pero están así como haciéndose los dormidos, que hay un güey que hasta está fingiendo que está roncando y todo, pero están atentos. Algo así me recordó esta escena de estos güeyes
de que están así como despiertos, pero fingiendo que están dormidos para lo que está afuera piense que están dormidos, ¿no? ¿Eh? Y afuera se estaba escuchando que algo se movía. Otra vez, pasos uno tras otro, pesados, muy lentos, que caminaban alrededor de la cabaña. Beck se incorporó y volteó a ver a Hank. Hank fue el primer güey que llegó bien asustado, quien ya sostenía la escopeta en las manos. Ya estaba esperando nada más para dar el primer madrazo. Bueno. De pronto, otra vez una piedra enorme, pero ahora sí ya más grande de las que los habían estado aventando, golpeó el techo. Luego otra. Dices, verga, pues qué fuerza para que una piedra pueda llegar hasta el techo. Hasta el techo. Ah. El primer golpe sacudió toda la cabaña. El techo crujió y el aire se llenó de polvo y astillas. De que yo siento que estuvo a punto de caerse ese pinche techo que hicieron. Estuvo a punto de venirse abajo de la pedrada que le aventaron. Como en las películas, ¿no? Cuando hay así como un movimiento y se escucha como cae la tierrita en las paredes. Ajá, sí, exactamente. Que nada más se ve como cae tierra y el humito queda así como en el aire, ¿no? Ajá. Claro, guachos, qué miedo. Y alguien gritó de repente, nos están tirando piedras desde la colina. O sea, vieron a alguien que estaba parado en la colina aventando las piedras. O sea, ni siquiera estaba tan cerca. Sí estaban cerca, pero no tan cerca. Pero digamos que, o sea, la colina estaba atrás de ellos. Ah, ok. No es cierto, perdón. Estaba al frente de ellos porque era por donde bajaban para ir al río a buscar oro. Okay. Pero esta vez no eran solo piedras. También empezaron a aparecer manos que golpeaban las paredes, arañaban los troncos de las paredes, intentando abrir huecos entre las rendijas como para meterse, me imagino. Ah, no manches, qué perro miedo. Beck levantó su rifle y entre el relámpago vio una silueta. Alta, ancha, cubierta de pelo, con un brazo desproporcionado y disparó a lo que hubiera enfrente. O sea, vio la criatura que era enorme, cubierta de pelo y con unos pinchos bracísimos, me imagino, y le disparó a la cosa esta. Se escuchó un rugido inhumano cuando tocó la bala, lo alcanzó, que sonó por todo el cañón donde estaban. Imagínate la fuerza del animal o lo que sea, para que todo el cañón. Pero a mí me da un poquito de esperanza el hecho de que la hayas lastimado con un disparo. Bueno, eso sí. Quiere decir que pues, si te ataca, a lo mejor pudiera ser que te pudieras defender, ¿no? Uh-huh. Pero de pronto, en un momento, algo saltó sobre el techo. O sea que no era solo uno. No, otro golpeó la puerta con fuerza suficiente para arrancarla, pero los troncos resistieron. O sea, ya estamos hablando de 3 criaturas por lo menos. La herida, la que está en el techo y la que está tratando de arrancar las puertas. Sí. La cabaña estaba temblando. Los hombres gritaban, disparaban al aire, recargaban, se tiraban al suelo después de cada golpe. El aire olía a pólvora y a miedo, nada más. No manches. Bueno, pero también hay que darle su crédito. Qué bien hecha estaba la cabaña para haber aguantado. Una roca del tamaño de una calabaza atravesó el techo y cayó justo frente al fuego. Y una sombra gigante se movía por afuera, agazapada, respirando fuerte y esperando. Me imagino que era la que estaba herida. Pasaron varias horas, gritos, golpes, rugidos, pausas, como si aquellas criaturas jugaran solo con ellos. Los hombres no hablaron hasta que el sol empezó a filtrarse entre las rendijas y finalmente el amanecer trajo el silencio. O sea, duró toda la noche el asalto. El asedio. El asedio, sí, tienes razón, el asedio. Qué miedo. Y aparte, pues, qué buena cabaña. Qué buena cabaña construían esos cabrones. Bueno, pero también, o sea, pensándolo desde otro punto de vista, si eran tan fuertes, tal vez pues no sé, el objetivo principal no era matarlos, ¿no? Sino pues simplemente que se fueran. Era lo que decíamos al principio, ¿no? Que estaban defendiendo su territorio. Ah. Cuando salieron, el suelo estaba cubierto de rocas y huellas frescas. Y cerca del arroyo, una mancha oscura. Sangre. Beck estaba seguro. Era la cara, ¿no? De que era de uno de ellos la sangre, ajá. Fuera lo que fuera, había caído herido. Por lo menos le habían dado a uno. Pero los demás, ¿se habían ido o qué había pasado? O sea, ¿lo habían dejado? ¿Se habían ido con él? O sea, ¿qué pasó con los demás güeyes? Eso no lo sabían.
Solo encontraron la mancha de sangre y no había cuerpo, no había nada que pudiera decirles qué era esa cosa. Pero de que le habían dado a un güey de estos, a una criatura de estos, sí le habían dado. O quizás solo estaban observando desde el bosque, ¿no? O sea, también pudo haber sido, si ya los habían estado siguiendo. Sí, pues ahí empiezas a hacer muchas hipótesis, ¿no? De que pues, a lo mejor estaba herido y se lo llevaron, o se retiraron porque ya estaba muy mal herido el otro. Ajá. O qué pasó, ¿no? A su lado y los otros se quedaron. Ajá. Que se asustaron con el disparo, a lo mejor era algo que no conocían y por eso se fueron después de ver que estaba herido uno de sus amigos. No sé. Son puras, como dices, son puras hipótesis. El amanecer llegó, pero no la calma. Nadie quiso quedarse a comprobar si volverían. Así que sin hablar, tomaron lo que pudieron cargar, las herramientas, comida, armas, y salieron de la cabaña sin decir palabra y bajaron del cañón. Sí, no, yo tampoco me hubiera quedado, no. Pues, de pendejo. Ay, no. Se habrá mucho oro, pero de nada me va a servir muerto. Así que mejor vámonos. Fred Beck caminaba al frente con el rifle aún en las manos, apuntando al suelo, pero atento a cualquier cosa a la que le tuviera que disparar entre el bosque, ¿no? O algo que los quisiera atacar aunque fuera de día. A cada paso las huellas seguían apareciendo, huellas de aproximadamente 43-46 centímetros, como les decía. Ajá. Los dedos se marcaban en forma redondeada, sin garras visibles, por lo cual pues no podía ser un oso. Algunas de ellas iban en dirección contraria, como si las criaturas hubieran rodeado todo el campamento. Ok. Y eso me da más miedo. Sí, claro. Porque, o sea, ahí dices, bueno, a lo mejor sí son criaturas, son animales del bosque, lo que sea, pero si estás hablando de que ya rodean todo el campamento, o sea, hay cierto razonamiento. Uh-huh. Pues, mira, el hecho de que me hayan atacado por 3 lugares distintos ya me hace ver que hay un racionamiento. Sí, y aparte, o sea, que vayan como en direcciones contrarias, significa que estaba viendo o estaban calculando cuáles iban a ser las posibles salidas de estos güeyes. Ajá, o que supieron cómo atacar. Eso me da más miedo. Sí. Que tengan una estrategia para atacar a algo o a alguien. Eso es lo más cabrón. Durante un par de horas caminaron sin mirar atrás. Solo cuando el bosque comenzó a abrirse, Beck se atrevió a girar la cabeza para ver qué venía atrás de ellos y juró ver algo entre los árboles. Una figura quieta, observándolos a lo lejos, alta, muy silenciosa, demasiado inmóvil para ser un oso, y estaba siguiendo su rastro. No manches, qué perro miedo. Pero también me queda la duda, o sea, si es una criatura y si atacan solo de noche, o sea, ¿por qué atacan solo de noche? Pero también se dejan ver en el día. Pero en el día no se acercan, porque los pueden ver. Ahí hay otro razonamiento ya de la criatura. Ok, sí. Entonces, no los voy a atacar de noche, pero los voy a amedrentar y voy a hacer que me vean de día. Sí, ¿no? Y se está asegurando de que se están yendo. Y el hecho de que los humanos no los atacaran, yo creo que también era ahí como que una parte fuerte para que ellos pudieran seguir haciendo eso. Cuando finalmente llegaron al pueblo, los hombres parecían envejecidos. Pues sí, todos pinches asustados. Y bien madreados de no haber dormido toda la noche. No, y aparte de que, o sea, eso pasó esa noche, pero anterior no habían podido dormir chido porque se escuchaban todos estos ruidos alrededor de ellos. Entonces también eso no te permite como dormir tan chido, ¿no? Y aparte, pues, las jornadas para buscar oro son larguísimas y muy cansadas. Digo, hoy en día ves videos y ya tienen como muchas herramientas para lograrlo. Pero en esa época, en los 20s, que las herramientas que tenían eran muy sencillas. Entonces hacía que todo fuera más difícil todavía. Cuando finalmente llegaron al pueblo, los hombres parecían envejecidos. Sus ropas estaban rotas, las manos estaban temblorosas, las voces roncas. Le contaron a los lugareños lo que había ocurrido, y aunque muchos se rieron de ellos, algunos, los más viejos, simplemente guardaron silencio. Ya se encontraron con estas cosas. Y esto era debido porque ya habían oído esas historias antes, en los relatos de los nativos Yakama, que hablaban de los, perdón por mi Yakama, pero Seatco o Sasquatch.
los guardianes del bosque, gigantes peludos que protegían la montaña y castigaban a quienes profanaban su territorio. Vaya, ahora todo tiene sentido. Días después, Fred Beck regresó con las autoridades. Querían pruebas, huellas, algo tangible que les ayudara a entender lo que había sucedido. Pero al llegar, la cabaña estaba destrozada. No había piedras, las piedras que les habían aventado no estaban. Sin sangre, no había ningún rastro de lo que había sucedido en el lugar. Solo había destrucción. Pero, o sea, cuando ellos se fueron todavía estaba la cabaña en pie, ¿no? Sí, o sea, nada más lo único que tenía era el hoyo en el techo. Y a lo mejor pues las puertas que estaban desmadradas, que aunque resistieron, pues imagino que se han de haber tenido su daño, ¿no? Pero fuera de eso y el charco de sangre, o sea, todo eso estaba ahí. Los periódicos de la época se dividieron. El Longview Daily News fue el primero en tratarlo como noticia real. El Oregonian de Portland publicó la historia el 16 de julio de 1924 bajo el título Hombres monstruo atacan a mineros en el monte de St. Helens. A otro de los titulares decía ataque de simios en el monte St. Helens, y fue tratada como una noticia seria durante varios días. O sea, cuando empezaron a publicar esto, la gente lo tomaba en serio, ¿no? Hasta que los grandes diarios se burlaron de las noticias de los pequeños periódicos. Pues sí, los empezaron a llamar así como que son periódicos de rancho o creencias de gente de pueblo, cosas así. Exactamente, ¿no? Los minimizaron y obviamente se burlaron de ellos, de sus titulares, ¿no? Llamándolos la farsa de los mineros del mono. El público también se dividió. Los defensores decían que los mineros no eran improvisados, o sea, eran güeyes veteranos en la zona, o sea, no era la primera beta que estaban buscando. Había varias betas que ya habían estado en la zona, ¿no? Sí, ¿no? Y eso pues les daba credibilidad de que pues no es cualquier güey que se metió al bosque. No es la primera vez que vienen estos güeyes aquí, ¿no? Tenían experiencia en supervivencia porque obviamente pues tenían que sobrevivir el tiempo que estuvieran ahí guardados en donde estuvieran buscando el oro, ¿no? También decían que eran demasiado rudos como para inventar una historia por miedo. O sea, son muy machitos los cabrones. Yo no los creo que anden mintiendo. Estos son primos de Chuck Norris. Sí. Estos güeyes no pueden estar mintiendo porque son muy hombres, son muy barbudos para mentirnos. Muy machos para decir mentiras. Otros simplemente los llamaron una farsa de borrachos. O sea, que estaban borrachos, alucinaron todo y vinieron a contarlo, ¿no? Así como de, quién sabe qué se metieron, de seguro el alcohol estaba adulterado y... Su moonshine, no, pero creo que en esa zona no hay moonshine. Su moonshine estaba ya pasado. Algunos dicen que el grupo inventó todo para justificar por qué abandonaron su mina y sus herramientas. Porque pues imagino que era así algo como, no mames, como que se te olvidaron las herramientas, ¿no? Es como al soldado que se le pierde el fusil y lo castigan por eso, pues imagino que algo así era aquí con los mineros, ¿no? Perdían credibilidad por el hecho de haber perdido sus herramientas y haber dejado todo así nada más. Otros aseguraban que fueron víctimas del miedo o de una confusión colectiva en plena montaña, que ahí sí ya no lo creo, ¿no? No creo que funcione de esa manera. Alucinación masiva, ¿cómo se llama? ¿Cómo le dicen? Cuando es así de masas. Se me fue el nombre, espérame. Bueno, pero sí, ¿no? Como una alucinación colectiva, pero pues también pues no eran como tantos. Pues eran 5. Bueno, se me imagina mucho así como justificación tipo, ¿has visto Hombres de Negro? Sí. Cuando Will Smith no sabe inventar las excusas y es así de que vean la lámpara y es que sí fue una luz que reflejó en un planeta y entonces eso causó la explosión. Sí, algo así me imagino también que decían, pero bueno, eso era más los periódicos, ¿no? Los que estaban explicando de alguna manera. Pero era como la forma de justificar, ¿no? Como de que sí, seguro fue como hay cualquier cosa y lo están inventando. Sí, exacto, sí, claro. Los investigadores los citaron y los curiosos subieron a las montañas buscando respuestas, pero el cañón nunca volvió a hablar.
O sea, los que volvieron a subir ya no volvieron a ver nada, ni les pasó nada. Ok. Lo que sí es que el lugar quedó bautizado como Ape Canyon, o sea, el cañón de los simios. Ajá. Los excursionistas que se atreven a acampar en Ape Canyon aseguran que de noche no hay golpes en los árboles, no hay piedras rodando solas o pasos alrededor de su campamento. No hay nada, o sea, dicen que ya no les ha tocado experimentar ruidos a los que suben a Ape Canyon. Sea verdad o no, lo que ocurrió en 1924 dejó una cicatriz en el mapa y un recordatorio. Hay lugares que no nos quieren ahí. Ok. Así que la próxima vez que vayas a acampar, cuando el viento mueva las ramas y escuches algo golpear tu tienda, no pienses que es un animal, porque tal vez justo en ese momento alguien o algo te está observando, esperando a que el fuego se apague. Manches, qué miedo con esta historia. Y aparte de que sabes que es algo muy grande al local, no físicamente, pues no te vas a poder enfrentar, ¿no? Ajá. Digo, tenías armas, pero ¿quién dice que esa arma, o sea, nada más lo hirió y no lo mató, ¿no? O sea, entonces quiere decir que, pues a lo mejor no le vas a hacer más que una herida. Sí, no, y aparte, o sea, estamos hablando de que en ese momento el minero llevaba una escopeta. Ajá. Pero si tú vas así nada más como ciudadano promedio, no es como que andes cargando una escopeta y te vayas a poder defender de una madre de esas. Sí. De hecho, no estoy muy seguro, no recuerdo bien. Tal vez puedo estar mintiendo y lo vi en un video y no es cierto. Pero en el juego de Red Dead Redemption, creo que puedes ver al Bigfoot entre los árboles, pero nada más, o sea, no pasa nada más que haga como que ves algo corriendo entre los árboles. Creo que algo así pasa, no estoy muy seguro. Pero de que encuentras un chingo de güeyes que sacan oro del río, hay un chingo en el juego. Oye. También hay una teoría, ¿no? Que dice que los Bigfoot, o bueno, que también los han llamado Sasquatch. Lo que pasa es que Bigfoot es el nombre así como occidentalizado. Ajá. Agregado. Y Sasquatch, según lo entendí, es como las antiguas tribus originarias de Estados Unidos le llamaban al pie grande, era Sasquatch para ellos. Ok. Esta teoría. La teoría, bueno, yo la escuché igual en un video, de que son seres interdimensionales. Lo viste con Badía, eso. Sí, lo vi. Que por eso es la razón por la que nunca han encontrado nada, ¿no? Ajá. Ni materia biológica, o sea, como heces, pelo, o sea, saliva, nada, ¿no? O sea, no han encontrado nada. Que tendría sentido, ¿no? El que no hayan encontrado, por ejemplo, restos óseos de uno de estos seres que sean interdimensionales, porque pues de cierta forma se pueden llevar los rastros pues de que existen, y pues también que ellos se encargaron de limpiar toda la escena de lo que hicieron. Que por eso también esa es la teoría, ¿no? De que por eso no encuentras nada de huesos ni nada, ni cuerpos, porque ellos mismos se encargan de limpiarlos y que no quede nada. Uh-huh. O sea, fuera de lo interdimensional, que esa también podría ser una de las cosas, ¿no? De que son tan listos que no dejan a uno de los suyos para que los demás lo encuentren. Ajá. Entonces, sí. Hay varias teorías sobre Bigfoot. Y sí creo que es mi cripto favorito. Bigfoot, seguido de Nessie. Ok. Entonces, para terminar este buen episodio de Día de Muertos, vamos con los datos curiosos. Años después de 1967, Fred Beck, el que traía la escopeta y el que subió después con la policía, escribió su versión completa titulada I Fought the Ape Men of the Mountain Helens, no sé cómo se pronuncia, Mountain Helens. En él amplía detalles que no estaban en las notas originales. Allí contaba que había disparado a una de las criaturas, la que decía que la habían herido, pero que había caído por un precipicio y por eso es que no encontraron el cuerpo. Pero eso está raro, ¿no? O sea, aunque se haya caído, pues... Eso fue lo que escribió. No, pero o sea, aquí no es una teoría, o sea, eso es lo que él platica, que esa fue la razón por la que no lo encontraron. Ok.
Eso es lo que él platica en este libro que escribió. Que el ataque nocturno habría sido como una represalia por haber matado al primer ser. Ah, ya. Uh-huh. Decía que las criaturas parecían trabajar en equipo, que era lo que decíamos, ¿no? Estaban como razonando. Mientras una lanzaba piedras, otra corría sobre el techo y una tercera golpeaba la pared contraria como si intentara confundirlos, como llamar la atención para ese lado mientras atacaban por el otro. Eso sí me da miedo, porque ya está hablando de que digo, hay muchos animales que lo hacen, ¿no? Hay muchos animales que trabajan en equipo y logran hacer eso como los lobos, ¿no? O sea, los lobos atacan en manada, pero te distraen y por el otro lado te ataca otro. Entonces, tal vez sí puede ser como algo muy animal que de esa manera ataquen, pero también ya el grado de razonamiento, de planeación que tienen esos cabrones, sí ya da miedo. Sí, porque igual mis gatos pues, a lo mejor se echan a correr uno para cada lado y así no. Ajá, para que a ver por cuál vas, ajá, ¿no? Pero pues, o sea, y ya suena como algo más planeado, ¿no? O sea, que uno esté en el techo, otro a los lados. Sí, ya no es por instinto, ya es porque estás razonando lo que vas a hacer. Incluso afirmó que durante el asedio, cuando lo estaban atacando, intentaron comunicarse con ellos, con los seres que estaban afuera. Gritaban palabras al aire y dispararon al aire para asustarlas, y las criaturas respondían con rugidos cada vez más cercanos y con los golpes en la pared, ¿no? O sea, que golpeaban algún tronco o algo para comunicarse. Eso es lo que ellos dicen. Pero lo más extraño fue su cambio de tono. Beck dejó de hablar de monstruos en esta nueva versión y empezó a hablar de entidades. Aseguró que lo que vio no era un animal, ni un hombre, ni una alucinación. Eran seres interdimensionales, guardianes del bosque. O sea, este güey fue el que propuso esa teoría. La que dio Badía es de este güey, de Fred Beck. Que él sí estuvo ahí. Pues él es el que propone eso después del primer ataque. No sé si se la fusiló de algún lado o qué onda, ¿no? Pero estamos hablando de que el libro lo sacó hasta el 67 y el ataque fue en el 24. Sí, más de 40 años después. No, 30. Ah, no, sí, 40, perdón. Yo fui al error. Ah, caray. Fred Beck mantuvo su historia hasta el final de su vida. Nunca pidió dinero ni buscó fama. Solo repitió una frase hasta el final de su vida. No eran hombres, no eran osos y no eran imaginaciones. Que para mí eso tiene un punto muy grande, el que no busques fama ni fortuna con esto. Eso es como que le da credibilidad. Sí, porque si hubiera sido, pues no sé, a lo mejor algún timador o un oportunista hubiera dicho, sí, tengo pruebas y a lo mejor se fabrica una huella o cualquier algo. Cosa. Ajá. Sí, claro, y no sucedió con él. Entonces eso para mí le da credibilidad. Sí. El suceso de los mineros no ha sido el único en este cañón. En 1960 se dio un suceso poco conocido, cuando un excursionista cayó desde un acantilado en el mismo cañón, ahí en Ape Canyon. Cuando su cuerpo fue encontrado, las autoridades informaron que parecía haber sido empujado por algo y que a su alrededor había huellas enormes marcadas en la tierra. O sea que que era como el indicio de que algo lo empujó y pues sospechan de estas cosas, ¿no? Sospechan así como entre comillas. Ok, sí, porque eso está muy raro, eso de que hay algo lo empujó, o sea... Sí. ¿Podrías saberlo? Está raro. Pues yo creo que estaba en un cañón y había cosas y estaba abajo en el cañón. Yo creo que de esa manera supongo que lo empujaron. Yo creo que se pudo resbalar. O se aventó, ¿no? Del miedo. Ajá. Sí, o sea, eso de que algo lo empujó, está raro poderlo... No está bien explicado. Sí, está muy ambiguo. En 1980, la erupción del monte St. Helens destruyó gran parte del terreno. El sitio exacto del ataque quedó sepultado bajo cenizas y roca en el 80. O sea, ya no existe Ape Canyon. Ok, ya desapareció. O sea, ya no puedes ir a checar a ver si todavía estos seres están ahí o ya no puedes ir. Que pues también sería como
bueno, a lo mejor es atractivo por lo que pasó, pero pues sería medio ilógico regresar al mismo punto si ya, o sea, tanto tiempo he tenido. Bueno, es que no me quiero adelantar para que veas, porque ahorita que lleguemos al punto te vas a dar cuenta a qué me referí. Ok. Décadas después aparecieron reportes similares en el norte de California y el sur de Canadá, todos con el mismo patrón. Grupo de hombres aislados, lluvia de piedras, siluetas enormes observando desde la colina y huellas de tamaño descomunal. Entonces, los ataques que se han dado, así que han sido reportados, tienen como el mismo patrón de lo que subieron estos güeyes de Lake Canyon. Que pues también es como común, ¿no? O sea, normalmente pues las personas que van ahí a acampar, pues obviamente vas a un lugar aislado, entonces pues tiene mucho sentido de que por probabilidad. No, pero estos güeyes, o sea, totalmente estaban aislados. O sea, estos güeyes no iban a una zona para acampar. O sea, no estaban solos, no, o sea, estaban aislados en el hecho de que están en un cañón y para bajar hasta el pueblo eran horas para poder llegar hasta el cañón. A eso se refieren con aislado. Ok. O sea, me estaba confundiendo, entonces, sí. A eso también es a lo que se refiere este tipo de cosas, ¿no? Y que no sea algo como tan accesible para los seres humanos. Ajá, exacto, que por lo menos estás a unas 2-3 horas del contacto humano, ¿no? Entonces esto es a lo que se refiere, que están totalmente aislados. Que aunque grites no hay quien se me pueda acercar a ayudarte. Gracias a Ape Canyon nacieron muchas teorías sobre Pie Grande. La teoría del mimetismo, que dice que Pie Grande puede imitar sonidos humanos o animales y que se comunica por medio de golpes en los árboles. Esa es una de las teorías de lo que hace el Bigfoot. Otra es que tiene una conexión con las culturas nativas como los Yakama, Tliquitat y Cowlitz, ya que estas tribus tenían leyendas sobre hombres salvajes del bosque que vivían cerca de las montañas sagradas y que el lugar del ataque era considerado prohibido, o sea que no podían entrar ahí y sí, ¿no? Es lo que te decía, hay una relación entre Sasquatch, que era una palabra que utilizaban las tribus, ¿no? Las culturas nativas. O sea, ellos tenían una palabra para este tipo de hombre salvaje del bosque, que es el Sasquatch. Que sería como la traducción, ¿no? Hombre salvaje del bosque. No sé si, no estoy muy seguro si sea la traducción exactamente. Del Sasquatch dijeran que era un hombre salvaje del bosque. No sé cuál sea la traducción de Sasquatch exactamente. Ok. El ataque de Ape Canyon se cree que sucedió entre el 10 y el 13 de julio de 1924. Se cree porque los mineros no llevaban registros precisos, pero las notas de prensa posteriores coincidieron en este rango, o sea que era más o menos el tiempo que estuvieron guardados. Y si te das cuenta, no son muchos días, fueron 3 días nada más los que trabajaron. O a lo mejor llevaban más tiempo trabajando, pero a partir del 10 más o menos fue cuando los empezaron a atacar. Sí, y sin los registros exactos, pues más o menos. Sí, pues es que no llevaba, pues ellos iban a chambear, no iban a escribir poesía, ¿no? Una bitácora, algo. Y raro, ¿no? Porque según yo los gringos tienen como mucho este pedo del diario. Todos llevan un diario y es como muy común, y en esta época era como muy común llevar un diario. Sí, y aparte, pues obviamente tienes que tener como un registro, ¿no? De los lugares que vas visitando y donde encontraste oro, por lo menos. Sí, pero por ejemplo el diario es más como decir qué es lo que viste diario y está muy chido, o sea, llevar un diario, aunque parezca muy... Aquí en México fue muy visto como de, ay, es que ese niño llevar un diario y platicarte tú todos los días lo que haces. No, está muy cabrón, porque por ejemplo, muchas de las cosas que sucedieron por ejemplo, en la invasión estadounidense a México, se saben porque los soldados estadounidenses tenían diarios y de ahí se sacó mucha de la información de lo que había sucedido en esas batallas. Por eso es que se sabe, por los diarios. Entonces sí estaría chido que se quitara esa idea de que el diario solo es para las niñas, porque hasta te lo vendían, ¿no? El diario mágico de no sé qué para las nenas. Con su candadito. Sí, claro. Entonces, llevar un diario sería muy bueno. Yo solo una vez en mi vida he llevado un diario y fue cuando me fue a viajar y hice un diario del viaje y ahí lo tengo guardado. Ah, qué chido. El grupo estaba formado por Fred Beck,
Marion Smith, que era el líder del grupo, Roy Smith, su hermano, Gabe Leifer y John Patterson, que aquí me faltó el Hank, no sé cuál de estos es Hank, ahí a lo mejor está raro ahí alguno de estos güeyes. Era su segundo nombre. Ajá. John Patterson. Como tal, el gobierno nunca investigó el caso de manera oficial. No existen registros de una investigación estatal o federal sobre el ataque. Aunque sí hubo patrullas locales que subieron a revisar, como las que llevó Fred Beck, pese a que el área era extremadamente inaccesible. En los años 20 solo se podía subir en caballo o caminando durante varias horas. Eso contribuyó al aislamiento de los mineros. Era lo que te decía, no iban, o sea, si algo les pasaba no había quien pudiera llegar a salvarlos. Ni se enteraban que les había pasado algo. Y no como lo que les pasa a los alpinistas en el Everest, ¿no? Que a veces, aunque ya estén heridos, pues, se tienen que quedar ahí, o cuando ahí los dejan porque pues, no hay manera de bajarlos. Sí, exacto. Antes del ataque de la zona, ya contaba con mala reputación. Circulaban rumores entre los leñadores de hombres peludos que robaban pescado o comida de los campamentos. ¿Y llevaban camisa a cuadros? Y sí. Iba a ser un chiste muy feo, pero mejor no. Tanto fue el miedo que nadie quiso volver a trabajar esa beta donde estaba el Ape Canyon. O sea, Ape Canyon se destruyó hasta los 80, pero durante 60 años nadie quiso trabajar esa beta por el miedo que había del suceso. No manches. Ajá. Pues sí está rudo, ¿no? Porque, como dices, Claro. al principio sí era como de, pues es más importante el oro que unos sonidos. Ya cuando les pasó lo del ataque, ya fue de, ya vámonos. Y el oro subió de precio en la Gran Depresión, y ni aún así te quisieron trabajar esa beta. Sí, para que nadie quisiera subir. O sea, dices, a lo mejor alguien por miedo no sube, pero pues siempre hay alguien que se hace el valiente y dice, yo sí voy. Sí, claro. Bueno, hubo varios, y voy a poner comillas, expertos, porque no te puedes llamar de experto de algo que no conoces y de que no has visto nunca. Y porque simplemente las hipótesis y todo lo que puedas decir te lo vas a sacar de los huevos, no hay manera de sacártelo de otro lado. Dice que llegaron a subir, reportaban sonidos que parecían gritos humanos deformados entre las rocas. Algunos incluso dijeron sentir que eran imitaciones de su propia voz. En los 60s y 70s el interés resurgió con la ola moderna de avistamientos de Pie Grande. El caso fue retomado por programas de radio y revistas especializadas como Saga y True Magazine. Que hay una película en Netflix que está bien chida. Justo te iba a decir, pero no me acuerdo cómo se llama. ¿Dónde están los que imitan la voz de persona? No. Esta es de otra cosa. No me acuerdo cómo se llama, pero nada más en Netflix pongan Pie Grande y les va a aparecer esa película. Es de un pueblito donde la gente se está yendo y ya no hay gente que vaya, ya no hay nada turístico y la gente se está yendo del pueblo. Entonces, de las pocas tiendas que quedan es la de un güey que tiene como una tiendita como de donde vende pan, donde vende cosas como lo que nosotros aquí en México conocemos como tienda, ¿no? Como abarrotes. Entonces ese güey es de los que mejor más o menos les va, porque pues al final del día los pocos que quedan en el pueblo tienen que seguir comprándole a él, ¿no? Pero pues este güey les presta y ya no les pagan, o sea, pues está muy fea la situación. Entonces un día se entera que su esposa se vuelve furra. Sí, se vuelve furra. Y de hecho tiene un grupo de furros con los que anda y lo deja. Entonces ese güey anda muy triste y se va a tomar. Regresa y se queda en su tienda, pero cuando está en su tienda agarra estos trajes como que son como si fuera pasto muy largo que utilizan los soldados para camuflajarse en las zonas verdes. Y el güey sale a la calle, sale al bosque y se encuentra a un cabrón y lo asusta y creen que es Pie Grande. Entonces empiezan a hablar sobre que hay avistamientos de Pie Grande ahí cerca del bosque de esa zona, y llega un youtuber y entonces la gente empieza a regresar al pueblo. Y entonces ese güey dice, ¿qué tan bueno estoy haciendo? ¿Qué tan malo estoy haciendo? Sí estoy engañando, pero también estoy ayudando a todos mis vecinos que ya no tenían cómo vivir y ahora están viviendo de esto, ¿no? Entonces el güey empieza a hacer más y más como que es Bigfoot para poder ayudar a sus vecinos. Está bien chida. No me acuerdo cómo se llama, pero nada más póngale Bigfoot en Netflix y les va a aparecer la película. Ok.
Pero está bien chida. Pensé que hablabas, igual hay una película en Netflix, no explican exactamente por qué, pero hay una zona que empieza a tener como cierta radiación y los soldados que mandan ya no regresan. Okay. Han mandado un chorro de expediciones y no han regresado. Nada más regresa un soldado que es esposo de una bióloga. Ya sé cuál es. Pero cuando regresa, pues, no es su esposo. O sea, sí es su esposo, pero actúa raro. Pero ahí no sale Bigfoot. No, pero por lo que dijiste de... que imitan. Ajá, hay una escena en donde, bueno, al esposo parece que le está imitando otra cosa y hay una escena en donde hay una especie de oso, como carcomido, no sé, así, Ajá, sí, ya sé raro, donde imita la voz de la presa que está comiendo. Ajá. Así me imaginé lo que decías de que habían escuchado ahí en el cañón del... Ape Monster. Ajá, como que las imitaciones de las voces. Ape Canyon. Ape Canyon, perdón. Ok. Sí, no me acuerdo cómo se llama, pero ahí se las dejo. También está chido. Sí. El propio hijo de Fred Beck dijo que su padre nunca quiso fama y que hasta su muerte mantenía la misma historia. Lo que sí es que pues escribió un libro. Ahí es donde dices, bueno, está bien. Pues tal vez fue como para que no se olvidara la historia o para sacar un poco. Pero cobras dinero, o sea, ahí es donde ya pierdes el... O sea, si fuera gratuito, pues dirías, órale, va. Pero si cobras dinero es donde ya dices, pues sí lo estás haciendo por un beneficio, cabrón. Pues como todo, o sea, no es como que digas, uy, voy a sobrevivir del aire. Pues sí, pero o sea, si estás monetizando de esto y estás diciendo que es verdad, pues pierdes credibilidad, porque estás ganando algo de eso. Así diferencia dijera, ¿saben qué? Y escribí este libro, pero yo lo regalo. No se los voy a vender, se los voy a regalar para que todos sepan mi historia. Pero no es rentable. Pues es que no necesitas que la historia sea rentable. Si es verdad la historia, ¿por qué tiene que ser rentable? ¿Estás de acuerdo? Pues de esa forma haces que más gente la conozca. O sea, no puedes distribuirla. En ese tiempo que no había redes. Ajá. Pero, o sea, mi punto aquí es que el hecho de que tú cobres por algo que dices que pasó es donde pierdes credibilidad. No importa si es rentable o no. Pierdes credibilidad del hecho de que estar cobrando por algo que dices que sucedió. No lo sé, Rick. Es que no puedo quemar la otra historia, la historia de la que dice habla del otro güey. El otro güey nunca escribió nada, pero su historia se hizo igual de famosa y nunca cobró un dinero por nada y él sí no escribió libros ni nada. Ahí es donde yo digo, bueno, este güey sí le creo, porque no ganó nada con esa historia. Lo podían tachar de loco y todo lo que quieras, pero nunca ganó nada. No sé. yo siento que aún así hizo su libro para que... Tú eres una Maussan. Hazte para allá. Claro que no. Tú eres una Maussan, una Trejo, hazte para allá. Ahora. Yo no te he ofendido, carnal. El cañón se encuentra cerca del Spirit Lake, un lugar que las tribus locales consideraban sagrado y peligroso. Decían que allí se manifestaban los espíritus del bosque. Hasta antes de la erupción, Ape Canyon era un destino de peregrinación, favorito de curiosos, excursionistas y criptozoólogos. Muchos subían solo para pasar la noche en silencio y escuchar si el bosque les hablaba. Nunca les habló después de eso. Después de la erupción de 1980, algunos criptozoólogos dijeron que la montaña destruyó el lugar como un castigo natural para cerrar el portal o proteger el secreto. Chingue su madre todo lo racional. Fue el monte. Sí, dijeron, ya, a la chingada, ya no estén viniendo. Exacto. No vengan a buscar mi oro. No vengan a buscar mis secretos, ya lléguenle de aquí. Ajá, entonces, ¿qué te pareció la historia? A mí me pareció muy buena. En lo personal no soy tan fanática de los críptidos, pero, o sea, sí me gustan como estas historias de personas que se encontraron con algo. Ajá. Que pudo haber sido o no un críptido. Me gustan mucho esas historias. Sí, aparte pues ese miedito que te da, ¿no? La historia, por ejemplo aquí el hecho de ir a acampar y saber que puede haber algo a tu alrededor y tú de, ¡ay, Dios! Y luego que no tengas para dónde correr, como que... Uh-huh. Y luego, ¿para dónde me voy? De todas formas me va a atrapar esta cosa.
Sí, no, a mí sí me gusta mucho los críptidos. Te digo, o sea, yo creo que mi críptido favorito es el Bigfoot y después de Bigfoot sigue Nessie. Pero por muy poquito, ¿eh? O sea, es muy poquita la diferencia que existe. De hecho, yo conocí a los críptidos por Nessie. Yo creo que fue el primer críptido que conocí, Nessie. Sí, creo que yo también fue de los primeros que escuché hablar. Me acuerdo mucho que había una historia, no me acuerdo de qué va la historia, pero en un libro de inglés en la primaria trataban a Nessie. Sí. Hasta tengo mis casetitas de Bigfoot. Qué chido. Quiero unas de Mothman. Esas también están bien chidas. Sí, me da mucho miedo ese. Creo que Bigfoot, o sea, fuera de, pues, de todo el miedo que te puede causar estando en el bosque, se me hace como muy bonachón. Pero aparte es como muy tribal, ¿no? O sea, es como un miedo muy, como muy primitivo. Es un miedo muy primitivo el de Bigfoot, ¿no? Porque sabes que lo que te puede hacer es atacarte, lo que te haría un animal. Ajá. A diferencia del Mothman, ¿no? El Mothman, si lo ves, ya sabes que ya chingó a su madre todo. Sí. Porque algo va a pasar. Ajá. Sí, creo que el Mothman es como un poco más sobrenatural el miedo del Mothman. Ajá. Sí, es como más sobrenatural. Pues yo sí le creo, aunque haya sacado su libro y tú digas que no. O sea, yo no digo que no sea cierto, ¿no? O sea, sí, no. Lo que digo es que para mí pierde credibilidad el hecho de haber sacado un libro y haberlo vendido. Eso es por lo que para mí pierde un poco de credibilidad. No digo que no le crea completamente, porque está muy detallada la historia, pero eso es algo que a mí me dice, es que saca un libro y con él pidió dinero para ese libro, ¿no? Eso es lo que a mí un poco me mueve de la historia. Ok. Pero fuera de eso, o sea, hay cosas que sí le creo porque sí son como muy detalladas lo que cuentan. Ajá, como la del asedio, ¿no? De que uno estaba arriba, el otro se rompió. Sí, exacto. Es así. Sí, entonces, digamos que Pie Grande, Bigfoot, como Sasquatch, como ustedes lo conozcan, está presente creo que en todas las historias. Aquí en México hay uno, pero no recuerdo cómo se llama, cómo le llaman al que podría ser Sasquatch en México, no recuerdo cómo se llama, ahí se los dejo para que lo vean, a ver si ustedes lo conocen, porque ahorita se me olvidó el nombre. Yo creo que no había escuchado, o bueno, hasta el momento no he escuchado como un similar en México. Creo que era algo como que más representativo de las montañas de Estados Unidos, pero bueno, también estoy muy sesgada por estas historias de críptidos de los 90. Me acuerdo había una serie, ¿no? Ajá. En los 90 que era, no me acuerdo cómo se llamaba el Bigfoot, pero era y los Henderson. Pues mira, según San Google, dice que la más cercana al Bigfoot en México es una criatura legendaria de las selvas tropicales que va desde México hasta Brasil, llamado Sisimite. Ese es uno. Hay otros que dicen que el término que ha sido usado para referirse a la versión mexicana de Bigfoot, especialmente relatos locales, se llama Cuautlacas. No había escuchado ninguno de los dos. En el estado de Zacatecas, la leyenda del mono prieto. Y en Mesoamérica, la tradición mesoamericana relata leyendas que una bruja podía transformarse en un mono gigante con un grito aterrador, llamado el mico brujo. Esas son como lo que encontré de parecido en México al Bigfoot. Ok. Uh-huh. O sea, pero sí existen leyendas de un simio gigante en Mesoamérica, ¿no? Uh-huh. Ya le agregan que es brujo, pero pues al final del día muchos relatos hablan sobre un mono gigante. Sí, ¿no? Y bueno, aparte, pues no, como no es algo 100% comprobado, se puede asociar a lo sobrenatural o a cualquier otra cosa, ¿no? En este caso, un animal no descubierto, interdimensional o como sea. Como tú lo quieras decir, claro. Ajá. Pues yo no sé, camaradas, pero yo lo único que sí pido de hoy en adelante es tener un muñequito de peluche de un Bigfoot y de un Nessie. No quiero otra cosa en la vida, es lo único que yo busco. Para la colección ahora. Para la colección y para dormir con un Bigfoot abrazado. Que te quite el miedo. Exacto, de sus amigos. Entonces, pues, camaradas, espero que les haya gustado mucho este especial, el primer especial de Yaque. Cualquier cosa, cualquier dato que tengan de un Bigfoot, algo que no hayamos nombrado, que obviamente dejamos un chingo fuera,
Pero pues aquí déjenos en la caja de comentarios. Recuerden que el que ustedes comenten, el que ustedes nos dejen un like, que ustedes compartan lo que hacemos, nos ayuda muchísimo a nosotros para poderse que nuestro contenido se esparza y no como Lupe, y nos ayude a que la gente nos conozca y podamos llegar a bastantes más camaradas, nuevos camaradas, perdón. Y a más personas. ¿Quieres dejar alguna red social? Digo, ya en otras ocasiones la has dejado, no sé si ahorita quieres seguirla dejando. Síganme en Instagram como jaque-rosete con doble S. Y pues ya saben, recordándoles que si comentan que sean más de 3 palabras, porque eso ayuda a que el algoritmo pues tome en cuenta los comentarios, que vea que hay tráfico y que recomiende a más personas el contenido. Eso es todo. Síganos en todas nuestras redes sociales también. Recuerden que somos aparecemos en todos lados como el 10º Informe. Nuestro correo electrónico es el 10º Informe@gmail.com. Cualquier cosa que quieran dejarnos, alguna propuesta, algún saludo, cualquier cosa, ya saben que pueden escribirnos, dejarlo aquí en la caja de comentarios o mandarnos un correo, lo que ustedes gusten. Festejen su Halloween, su Día de Muertos. Ayer fuimos a la marcha zombie. Ayer que estábamos grabándolo el 19 de octubre, perdón por romper la magia, pero había unos disfraces bien chidos. Nos gusta ir a la marcha zombie, aunque ya cambia un poquito porque hay muchísima gente, luego ya no puedes ver los disfraces, pero por lo menos los que van, hay muchos disfraces bien rifados. Sí, y recuerden que el Día de Muertos y Halloween no está peleado. No, para Pueden nada. festejar ambos. Solo para tu tía católica hispanista están peleados. Sí. Y pues disfruten estas fechas que son para recordar, pero también para divertirse y para disfrazarse. Si quieren mandarnos fotos de sus disfraces, mándenoslo. Nos gustaría mucho verlos. Y pues nada más, no me queda nada más que decirles, camaradas, que tengan buena noche.